Un hombre poderoso le habló en árabe a la limpiadora del hotel, esperando silencio. Ella respondió en el mismo idioma, con la misma calma, y lo que vino después dejó a todos sin palabras. El Hotel Palacio Dorado era el tipo de lugar donde el dinero no solo se sentía, se respiraba. Cada mármol de sus pisos había sido importado, cada lámpara de araña colgaba como una promesa de otro mundo, y cada empleado había sido entrenado para sonreír, incluso cuando por dentro algo se quebraba. Era un escenario perfecto para los poderosos. Y esa mañana, el más poderoso de todos acaba de llegar. Khalid al-Mansur descendió del vehículo blindado con la calma de quien nunca ha necesitado apresurarse porque el mundo siempre lo espera. Llevaba un traje oscuro de corte impecable y el kefille blanco con doble agal negro que jamás abandonaba. No por tradición solamente, sino porque era su manera de recordarle al mundo de dónde venía y hasta dónde había llegado. Detrás de él, Ibrahim, su asistente de confianza, cargaba 2 teléfonos activos y una agenda que valdría millones si cayera en manos equivocadas. Sebastián Torres, el gerente del hotel, ya estaba en la entrada con una sonrisa tan tensa que parecía pintada. Había reorganizado a todo su personal 3 veces esa semana. Khalid al-Mansur no era un huésped ordinario. Era el hombre que en los próximos días decidiría si el consorcio detrás del Palacio Dorado recibiría la inversión más grande de su historia, o si todo se derrumbaría como un castillo de arena. «Bienvenido, señor al-Mansur. Es un honor recibirlo», dijo Sebastián, inclinando la cabeza con una deferencia que bordeaba la reverencia. Khalid no respondió de inmediato. Miró el lobby con esos ojos oscuros que parecían calcular el valor de cada objeto, de cada persona. Luego, sin mirar a Sebastián, dijo: «Espero que todo esté exactamente como lo solicité. No tolero sorpresas». «Por supuesto, señor. La suite imperial ya está preparada. Temperatura controlada, flores frescas, el menú personalizado según sus... Mañana me presentarán los estados financieros completos», interrumpió Khalid, sin levantar la voz. No necesitaba levantar la voz. Esta noche, silencio absoluto. No quiero ser molestado por nadie. Sebastián asintió con la cabeza tan rápido que parecía un muñeco de resorte. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. En el corredor que conectaba el lobby principal con el ala de suites, una camareira empujaba su carrito de limpieza con movimientos precisos y eficientes. No había nada llamativo en esa imagen. Era parte del paisaje invisible de cualquier hotel de lujo, el ejército silencioso que mantenía el mundo brillando para otros. Pero Khalid la vio, y algo en él, algo que no supo identificar en ese instante, lo hizo detenerse. No era su físico, aunque Laila al-Rashid tenía una presencia que era difícil ignorar incluso debajo del uniforme de trabajo. Era otra cosa. Era la manera en que caminaba, con la espalda recta, la mirada al frente, como si empujar ese carrito fuera un acto de dignidad y no de derrota, como si ese corredor de mármol le perteneciera tanto como a cualquier huésped que alguna vez lo pisara. Khalid frunció el ceño. «¿Quién es esa empleada?», preguntó en voz baja, dirigiéndose a Ibrahim sin apartar los ojos del corredor. Ibrahim miró en la dirección indicada y respondió con cautela: «Según el personal, se llama Laila. Trabaja en el turno de la mañana desde hace varios meses». «¿Hay algún problema, señor?». Khalid no respondió. Siguió observando. Y en ese momento, como si sintiera la presión de esa mirada, Laila levantó los ojos. Por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron. Ella no bajó los suyos. Eso fue lo que lo perturbó. En el mundo de Khalid al-Mansur, todos bajaban los ojos. Los socios, los rivales, los empleados, los jefes de Estado que necesitaban sus capitales. Nadie lo miraba así, con esa calma absoluta que no era desafío ni miedo, sino algo mucho más desconcertante: indiferencia total. Como si él fuera simplemente otro hombre en un corredor, y no el hombre más poderoso que jamás había pisado ese hotel. Khalid comenzó a caminar hacia el corredor. Sebastián, en pánico silencioso, lo siguió a distancia prudente. Laila continuó trabajando. Tomó su paño y comenzó a pulir el espejo de pared que estaba junto a la puerta de la primera suite del ala, con esa concentración de quien tiene un trabajo que hacer y una vida que sostener con ese trabajo. No fingió no verlo acercarse. Simplemente no le otorgó más importancia de la que él merecía en su jornada laboral. Khalid se detuvo a menos de 2 metros de ella.
¿Sabes quién soy? Preguntó en español, con ese acento que mezclaba el árabe con el inglés aprendido en Oxford. Laila dejó de pulir el espejo. Lo miró a través del reflejo del cristal, no directamente, y respondió con una voz tranquila y sin una sola grieta de nerviosismo. Sé que es un huésped del hotel, señor. ¿Necesita algo? Khalid entrecerró los ojos. Ese tono, esa calma, le resultaba familiar de una manera que no lograba ubicar. Entonces tomó una decisión que en su mente debía ser una prueba rápida, un pequeño experimento de superioridad. Deslizó hacia ella un comentario en árabe. En ese dialecto del Golfo que fuera del mundo árabe nadie reconocería, calculando que ella no entendería nada y que la confusión en su rostro le daría la confirmación que buscaba, que era exactamente lo que aparentaba ser. El corredor entero pareció contener la respiración. Sebastián palideció sin entender por qué. Ibrahim, que conocía a su jefe mejor que nadie, sintió que algo estaba a punto de ocurrir. Y Laila al-Rashid, sin soltar el paño, sin cambiar su postura, sin que un solo músculo de su rostro traicionara la tormenta que acababa de desatarse en su interior al escuchar esas palabras, respondió, en árabe. Perfecto, claro, con el mismo dialecto del Golfo que Khalid había utilizado. Le respondió que había entendido perfectamente lo que él había dicho, que no era la primera vez que alguien intentaba humillar a una persona creyendo que el idioma era una muralla, y que si él tenía algo que decirle, podía decírselo de frente, porque ella siempre había sabido escuchar verdades aunque dolieran. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado. Khalid no se movió, no parpadeó. Detrás de él, Sebastián había abierto la boca sin poder cerrarla. Ibrahim miraba a Laila con una expresión que mezclaba el shock con algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. Fue Ibrahim quien habló primero, en un susurro que solo Khalid pudo escuchar. Señor, su nombre es Laila. Laila al-Rashid. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, Khalid al-Mansur sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque ese apellido no era un apellido cualquiera para él. Era el apellido que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Era el apellido que cargaba el peso de una decisión que había tomado hacía muchos años y que había jurado que nunca lo alcanzaría. Laila lo miró directamente ahora, sin el espejo de por medio, con esos ojos oscuros que de repente Khalid veía con una claridad aterradora. ¿Necesita algo más, señor?, repitió ella, con la misma voz tranquila de antes. Khalid abrió la boca, la cerró. Volvió a abrirla. Por primera vez en décadas, el hombre más poderoso del corredor no encontró las palabras. No, respondió finalmente, con una voz que ya no sonaba igual que al entrar. Laila asintió levemente, recogió su paño y siguió empujando su carrito hacia el final del corredor, con la espalda igual de recta que al comienzo, sin mirar atrás ni una sola vez. Las dos personas que quedaron observándola alejarse, Sebastián, que no entendía nada, e Ibrahim, que entendía demasiado, intercambiaron una mirada breve. Khalid no miró a ninguno de los dos. Siguió con los ojos fijos en el final del corredor, donde Laila había desaparecido al doblar la esquina. Y por dentro, en ese lugar que siempre había mantenido cerrado con llave, algo comenzó a moverse. Algo que llevaba años inmóvil. Algo que se llamaba culpa. Esa tarde, mientras los documentos financieros esperaban sobre el escritorio de la suite imperial, Khalid estaba de pie frente a la ventana panorámica, mirando la ciudad sin verla. Ibrahim entró sin golpear, como siempre, y dejó una carpeta fina sobre la mesa de cristal. «Hice lo que me pidió», dijo en voz baja. «¿Y?», preguntó Khalid sin darse vuelta. «Laila al-Rashid. Trabaja aquí desde hace 7 meses. Turno de mañana. Antes de esto, según los registros que pude obtener, trabajó en una clínica privada de limpieza hospitalaria durante casi 1 año. Y antes de eso, Ibrahim hizo una pausa. Antes de eso, señor, era estudiante universitaria con beca completa en la Facultad de Relaciones Internacionales. Hablaba 4 idiomas. Tenía el mejor expediente de su generación. Khalid sí se dio vuelta entonces. ¿Qué pasó? Ibrahim lo miró durante un momento antes de responder. Tuvo que abandonar los estudios para cuidar a su madre enferma. Sin ingresos familiares suficientes, sin apoyo institucional, sin nadie que... Otra pausa.
sin nadie que cumpliera las obligaciones que debía cumplir con esa familia. El peso de esas palabras llenó el cuarto de una manera que ningún sistema de climatización podía aliviar. Su madre, señor, continuó Ibrahim, con la voz más baja todavía, se llama Nadia al-Rashid. Khalid se quedó completamente inmóvil. Nadia. Ese nombre que también había enterrado. Ibrahim no añadió nada más. No hacía falta. Los dos hombres sabían exactamente lo que ese nombre significaba, lo que esa mujer había representado hace muchos años, y lo que la decisión de Khalid en aquel entonces había desencadenado sin que él jamás se hubiera detenido a mirar las consecuencias. Hasta hoy, hasta este corredor, hasta esta camareira de espalda recta que le había respondido en su propio idioma sin temblar. Hay algo más que debo decirle, añadió Ibrahim finalmente. Dilo. Nadia al-Rashid está muy enferma, señor. Según lo que pude investigar, necesita un tratamiento que su hija no puede costear con su sueldo actual. Laila trabaja doble turno los fines de semana para reunir el dinero. Pero no es suficiente. Nunca es suficiente. El silencio que siguió fue el más pesado de todos los silencios de ese día. Khalid se volvió hacia la ventana. La ciudad seguía brillando ahí afuera, indiferente. Y por dentro, en ese hombre acostumbrado a que el mundo girara según su voluntad, algo comenzaba a derrumbarse lentamente, ladrillo por ladrillo, como una pared que siempre supo que no resistiría para siempre. Esa noche, en el cuarto piso del ala de servicio, Laila se cambió el uniforme en silencio, colgó su credencial en el casillero y se sentó un momento en el banco de madera antes de salir. Doña Carmen, la jefa de camareiras, entró sin hacer ruido y se sentó a su lado. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó con esa voz de madre que no pregunta por el trabajo sino por la persona. «Tranquilo», respondió Laila. «Mentira», dijo doña Carmen sin rodeos. «Vi la cara de Sebastián cuando salió del corredor del ala VIP. Parecía que había visto un fantasma». Laila no respondió de inmediato. Miró sus manos. Manos que habían sostenido libros universitarios, que habían escrito tesis sobre diplomacia internacional, que ahora sujetaban paños de limpieza, y respiró profundo. «Un huésped me habló en árabe», dijo finalmente. Creyó que no iba a entender. ¿Y? Y entendí. Doña Carmen la miró con esa sabiduría silenciosa que da la vida cuando ha cobrado demasiado por sus lecciones. «¿Quién es ese hombre para ti, Laila?». La pregunta flotó en el aire del cuarto pequeño y caluroso. Laila recogió su bolso, se puso de pie, y antes de salir respondió con una voz que era perfectamente serena y perfectamente devastadora al mismo tiempo. «Es el hombre que destruyó la vida de mi madre. Y todavía no sabe que yo lo sé». La puerta se cerró suavemente. Doña Carmen se quedó sola en el cuarto, con esa frase resonando en el aire. Y en algún lugar del piso 32, Khalid al-Mansur seguía mirando la ciudad por la ventana, sin saber que el corredor que había cruzado esa mañana no era un corredor de hotel. Era el inicio del camino más largo de su vida. La madrugada tiene una honestidad brutal que el día no se permite. Sin el movimiento de los huéspedes, sin el sonido de los tacones en el mármol, sin las conversaciones de negocios que llenaban los salones, el Palacio Dorado mostraba lo que realmente era. Un escenario hermoso habitado por personas que casi nunca se miraban de verdad. Laila lo sabía mejor que nadie. Había aprendido a conocer el hotel en esas horas silenciosas, cuando los pasillos pertenecían a los que limpiaban en lugar de a los que ensuciaban. Conocía cada grieta disimulada bajo la pintura dorada, cada espejo que tenía una mancha que nadie notaba, porque todos solo se miraban a sí mismos en él, cada puerta que crujía levemente si la empujabas demasiado rápido. Conocía este lugar con la intimidad de quien no tiene el lujo de verlo desde afuera. Esa noche, sin embargo, no podía dormir. Estaba sentada en la pequeña habitación que rentaba a 15 minutos del hotel, un cuarto con una ventana que daba a una pared, una cama individual, una mesa pequeña y una silla, con el teléfono en la mano y los ojos fijos en la pantalla sin realmente leer nada. El mensaje que había recibido horas antes seguía ahí, inamovible, como una piedra en medio del pecho. Era del médico que atendía a su madre. «Laila, necesitamos hablar sobre el tratamiento. Los resultados de esta semana no son los que esperábamos. Por favor, llámame cuando puedas». 8 palabras que podían significar muchas cosas.
Pero Laila llevaba suficiente tiempo viviendo en los bordes de la desesperanza como para saber que los médicos no enviaban mensajes de madrugada cuando las noticias eran buenas. Marcó el número de su madre. 3 tonos. 4. ¿Laila? La voz de Nadia al-Rashid era suave incluso en el cansancio. Siempre había sido así. Una voz que parecía hecha para calmar tormentas, aunque por dentro ella misma fuera la tormenta. «Mamá, ¿por qué estás despierta?» «Porque tú estás despierta», respondió Nadia simplemente. «Lo siento aunque estemos lejos. Siempre lo he sentido». Laila cerró los ojos. «¿Cómo te sientes?» «Hoy fue un día difícil», admitió su madre con esa honestidad suave que nunca usaba para alarmar, sino para no mentir. «Pero ya pasó. Cuéntame tú. ¿Cómo estuvo el trabajo?» Laila dudó. Había aprendido a filtrar sus días antes de contárselos a su madre. Nadia no necesitaba más peso del que ya cargaba. Pero esa noche, algo en ella necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera a medias. «Hoy ocurrió algo extraño en el hotel», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Un huésped importante llegó. Un hombre de mucho dinero. Me habló en árabe en el corredor, mamá, como si yo no pudiera entender». Silencio breve al otro lado de la línea. «¿Y tú?», preguntó Nadia. Le respondí. Otro silencio. Luego la voz de su madre llegó diferente, más baja, más cargada. «¿Cómo se llama ese hombre, Laila?» Laila apretó el teléfono contra su oído. «Khalid al-Mansur». Lo que siguió no fue un grito ni un llanto. Fue algo mucho más devastador. Un silencio tan largo y tan lleno que Laila sintió que podía tocarlo con las manos. «Mamá, estoy aquí», respondió Nadia finalmente. Su voz había cambiado. Era la voz de alguien que acaba de recibir una noticia que esperaba y temía al mismo tiempo desde hace muchos años. «Escúchame bien, mi amor. Escúchame con todo lo que eres. Te escucho. Lo que hagas con esto», dijo Nadia, despacio, con esa claridad de las personas que han pensado mucho en un momento que aún no había llegado. «Tiene que nacer de lo que tú eres, no de lo que él nos hizo. ¿Me entiendes?» Laila sintió que las lágrimas llegaban sin permiso. «No sé si puedo prometer eso, mamá. No te estoy pidiendo que prometas. Te estoy pidiendo que recuerdes quién eres antes de decidir quién quieres ser frente a ese hombre». La llamada terminó pocos minutos después. Laila se quedó en la oscuridad de su cuarto, con el teléfono apoyado sobre el pecho, escuchando su propia respiración. Recordó. Había una época en que el apellido al-Rashid no era sinónimo de sacrificio sino de posibilidad. Su padre, Tariq al-Rashid, había sido un diplomático respetado, un hombre que creía que los idiomas eran puentes y que los puentes debían construirse con honestidad. Había criado a Laila entre dos culturas con la convicción de que esa doble raíz no era una división sino una fortaleza. Fue él quien le enseñó el árabe clásico y el dialecto del Golfo. Fue él quien le dijo. Una noche en que ella tenía apenas 10 años y miraba el cielo desde la terraza de su casa, que los idiomas no eran solo palabras, eran maneras de ver el mundo que nadie podía quitarte, aunque te quitaran todo lo demás. Tariq al-Rashid había muerto cuando Laila tenía 16 años. No de una enfermedad ni de un accidente. Había muerto de una traición que tenía nombre, que tenía apellido, y que esa mañana había bajado de un vehículo blindado frente al Palacio Dorado con un traje oscuro y el kefiyé bien puesto. Laila no lo había reconocido de inmediato en el corredor. Tenía imágenes de él de cuando era niña, fragmentos de una historia que su madre siempre había contado con más dolor que rabia, y el tiempo hace lo suyo con los rostros. Pero cuando Ibrahim pronunció su nombre en ese susurro que creyeron que ella no podía escuchar, todo encajó de golpe. Khalid al-Mansur, el hombre que había sido el socio más cercano de su padre. El hombre que había firmado documentos falsos que arruinaron la reputación de Tariq. El hombre que había tomado lo que era de ambos y había desaparecido hacia su propio ascenso, dejando atrás a una familia que tardó años en entender completamente lo que había perdido. Y ahora estaba en el piso 32 de este hotel, y ella limpiaba sus corredores. A la mañana siguiente, el Palacio Dorado despertó con esa energía particular de los días en que algo importante estaba por ocurrir. El equipo de Khalid había enviado una lista de requerimientos desde temprano.
Reunión de negocios en la sala privada del tercer piso a las 10, desayuno personalizado a las 7:30, y bajo ninguna circunstancia interrupciones de ningún tipo hasta entonces. Sebastián había convocado a todo el personal de turno para repasar los protocolos por tercera vez en la semana. Laila escuchó las instrucciones con la misma atención de siempre, ni más ni menos. Doña Carmen la observaba desde el otro extremo del grupo, con esa mirada de quien sabe que algo está ocurriendo debajo de la superficie tranquila, pero elige esperar a que la corriente lo traiga por sí sola. La asignación de esa mañana le tocó el ala VIP. No era casualidad ni era un error. Era simplemente el turno que le correspondía según la rotación. Pero Laila lo sintió como si el destino tuviera sentido del humor, o dependiendo del momento, sentido del drama. Empujó su carrito hacia el corredor de las suites premium y comenzó su trabajo con la metodología de siempre. Primero las áreas comunes del pasillo, luego las puertas que mostraban la tarjeta de servicio solicitado, finalmente los espacios más delicados. Estaba puliendo la consola de madera frente al ascensor cuando escuchó pasos. Pasos que reconoció antes de ver a quién pertenecían. Khalid salió de la suite imperial con un café en la mano y la vista fija en su teléfono. Iba en ropa más informal que el día anterior, sin el kefillé, con una camisa blanca de lino, y eso, por alguna razón que Laila no supo explicarse, lo hacía parecer más humano y al mismo tiempo más peligroso. Se detuvo en seco cuando la vio. Laila no levantó los ojos de inmediato. Continuó con lo que estaba haciendo durante 3 segundos exactos, los suficientes para dejar claro que no era nerviosismo lo que la había hecho tardar, sino simplemente que su trabajo merecía ser terminado. Y luego lo miró. «Buenos días», dijo ella, con la misma voz tranquila del día anterior. Khalid la estudió durante un momento. «Buenos días», respondió finalmente. Ninguno de los dos añadió nada por varios segundos. Era una de esas pausas que no son incómodas por accidente, sino porque ambas personas saben que hay demasiado flotando en el aire como para llenarlo con palabras pequeñas. Fue él quien habló primero. «Ayer fui descortés», dijo en español esta vez, directo. Laila no esperaba eso. Lo procesó sin que su expresión cambiara. «No tiene que disculparse, señor. Los huéspedes no están obligados a ser corteses con el personal de limpieza». «No», respondió Khalid, y algo en su tono había cambiado sutilmente, como si esa respuesta lo hubiera golpeado de una manera específica. Nadie debería ser descortés con nadie, independientemente del uniforme que lleve. Laila lo miró con esa calma que era su escudo, y su verdad al mismo tiempo. «¿Necesita algo más, señor?» Khalid dudó. Era un hombre que no dudaba. Esa sola fracción de segundo decía más que cualquier discurso. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» «Los suficientes meses para conocer bien el hotel». «¿Y antes de esto?» La pregunta cayó en el espacio entre ellos con un peso que él no podía calcular porque no sabía lo que estaba preguntando realmente. Pero Laila sí lo sabía, y eligió su respuesta con la precisión de alguien que lleva tiempo pensando en este momento. «Antes de esto», dijo con una voz absolutamente serena, «tenía otra vida». Khalid la miró durante un instante más largo de lo que era estrictamente necesario para una conversación entre huésped y empleada. «¿La extrañas?» Era una pregunta extraña. Demasiado personal para ese corredor, para esa hora de la mañana, para esa distancia entre ellos. Laila sintió algo moverse muy adentro. No rabia, no todavía, sino algo más complejo, más viejo, más cansado que la rabia. «Todos los días», respondió, y sin añadir nada más, recogió su paño, tomó el carrito y continuó por el corredor. Khalid se quedó donde estaba, con el café enfriándose en la mano, mirando cómo ella se alejaba con esa espalda recta que él ya no podía dejar de notar. Ibrahim lo estaba esperando en la suite con los documentos listos y una expresión que Khalid conocía bien. La de alguien que tiene información y está evaluando el momento correcto para entregarla. «Dime», dijo Khalid cerrando la puerta. Ibrahim abrió una carpeta delgada y la puso sobre la mesa. «Investigué más sobre la familia Al-Rashid, como me pidió anoche». Khalid miró la carpeta pero no la tocó todavía. «Nadia Al-Rashid», comenzó Ibrahim, «tiene una enfermedad renal en etapa avanzada. Necesita un tratamiento específico que el sistema de salud público no cubre completamente. Laila lleva más de un año intentando reunir el dinero para costear el tratamiento privado. Trabaja doble turno cuando puede. Ha vendido lo que le quedaba de valor,
Y aún así, Ibrahim dejó la frase incompleta porque no hacía falta terminarla. Khalid se acercó a la ventana. La ciudad seguía ahí afuera, brillante e indiferente como siempre. ¿Qué tan grave está Nadia? Si no recibe el tratamiento completo en los próximos meses, dijo Ibrahim con cuidado. Los médicos no son optimistas. El silencio que cayó sobre la habitación fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de una comprensión que llega demasiado tarde, pero llega de todas formas, con todo su peso, sin pedir permiso. Khalid pensó en Tariq al-Rashid. Pensó en las decisiones que había tomado siendo joven, ambicioso, convencido de que el mundo se dividía entre los que llegaban primero y los que llegaban después. Pensó en los documentos que había firmado, en las puertas que había cerrado, en las consecuencias que había elegido no mirar. Y pensó en una niña que había aprendido árabe de su padre y que ahora limpiaba corredores de hotel para pagar el tratamiento médico de su madre. «Ibrahim», dijo sin darse vuelta. «Señor, cancela mis reuniones de la tarde». Ibrahim no preguntó por qué. Después de tantos años, sabía cuando una decisión ya estaba tomada antes de ser pronunciada. ¿Todas? Todas. Doña Carmen encontró a Laila en el cuarto de suministros al mediodía, sentada en el suelo con la espalda contra la pared y los ojos cerrados. No dormía. Solo estaba quieta de esa manera en que a veces el cuerpo exige un minuto de paz, aunque la mente no lo encuentre. «Aquí», dijo doña Carmen, sentándose junto a ella sin ceremonia y poniendo en sus manos un sándwich envuelto en papel. «Come». Laila lo tomó sin protestar. Comieron en silencio durante un momento. Era uno de esos silencios cómodos que solo existen entre personas que se han ganado mutuamente la confianza sin hacer un gran escándalo de ello. «El huésped del piso 32 preguntó por ti esta mañana», dijo doña Carmen eventualmente, con esa manera directa que tenía para soltar las cosas importantes como si fueran ordinarias. Laila dejó de masticar por un instante. «¿Qué preguntó?» «Le preguntó a Sebastián cuánto tiempo llevabas trabajando aquí, y si eras de la ciudad». Laila procesó eso en silencio. «¿Qué le dijo Sebastián?» «Lo que sabe, que es poco», respondió doña Carmen. Luego la miró de lado con esa honestidad directa que era su manera de demostrar afecto. «Laila, ese hombre te está mirando de una manera que no es la de un huésped curioso. Y tú lo estás mirando de una manera que no es la de una empleada tranquila. ¿Qué está pasando realmente?» Laila dobló el papel del sándwich con cuidado innecesario, como si en ese pequeño gesto pudiera organizar todo lo demás. «Es una historia larga, doña Carmen. Tengo tiempo». Laila levantó los ojos hacia la pared frente a ella, donde no había nada que mirar excepto el metal gris de los estantes de suministros, y dijo: «Es el hombre que destruyó a mi familia, y creo que todavía no sabe exactamente quién soy yo para él». Doña Carmen no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja y seria. «¿Y qué vas a hacer con eso?» Laila no respondió. Porque la verdad era que esa mañana, en ese corredor, cuando Khalid le había preguntado si extrañaba su vida anterior, y ella había visto en sus ojos algo que se parecía peligrosamente al remordimiento, la respuesta que tenía preparada desde hacía meses había empezado a tambalearse, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Hay preguntas que una persona carga durante años sin hacerlas en voz alta, no porque no sepa las respuestas, sino porque pronunciarlas convierte algo que era solo dolor interno en una realidad que ya no puede ignorarse. Laila al-Rashid había cargado las suyas desde los 16 años. Y esa tarde, encerrada en su cuarto pequeño con la luz apagada y el teléfono boca abajo sobre la mesa, sintió que el peso de todas ellas juntas finalmente estaba exigiendo ser soltado. Se levantó, tomó su bolso y fue a ver a su madre. El centro de salud donde Nadia al-Rashid recibía sus tratamientos se llamaba Clínica Esperanza, un nombre que Laila siempre había encontrado cruel en su ironía, porque la esperanza era exactamente lo que más trabajo costaba mantener dentro de esos pasillos de luz fría y sillas plásticas desgastadas. Era un lugar limpio pero cansado, como todo lo que funciona con demasiado poco durante demasiado tiempo. Nadia estaba sentada junto a la ventana de su habitación cuando Laila entró. Llevaba una bata azul clara y tenía el cabello recogido con ese cuidado silencioso que siempre había caracterizado a las mujeres que mantienen su dignidad, incluso cuando el cuerpo
no acompaña. Era evidente que había sido una mujer hermosa. Seguía siéndolo, aunque de otra manera, con esa belleza que solo da haber atravesado cosas que habrían destruido a cualquiera y haber decidido, cada mañana, no dejarse destruir. Levantó los ojos cuando escuchó la puerta y sonrió de una manera que Laila reconocía desde niña. Esa sonrisa que no era solo alegría, sino alivio. El alivio de una madre que cada vez que ve a su hija, confirma que el mundo todavía tiene algo bueno en él. «Pensé que vendrías», dijo Nadia suavemente. «Siempre lo sabes», respondió Laila, sentándose en la silla junto a ella y tomando su mano sin rodeos. Las manos de su madre estaban más frías que la última vez. Ninguna de las dos habló durante un momento. Por la ventana entraba una luz de tarde que hacía el cuarto más cálido de lo que realmente era. Y afuera los árboles del pequeño jardín de la clínica se movían despacio con el viento, como si también estuvieran esperando. «Cuéntame todo», dijo Nadia finalmente. No era una pregunta. Laila respiró profundo, y lo hizo. Le contó el corredor, la llegada de Khalid, las palabras en árabe que él había usado creyendo que serían un muro, y que ella había devuelto como un espejo. Le contó la expresión de Ibrahim al reconocer su apellido. Le contó la disculpa de la mañana siguiente en el pasillo, la pregunta extraña sobre si extrañaba su vida anterior, la sensación perturbadora de haber visto en los ojos de ese hombre algo que no esperaba encontrar. Nadia escuchó todo sin interrumpir. Era una de sus cualidades más extraordinarias, esa capacidad de escuchar completamente, sin preparar su respuesta mientras el otro habla, sin gestos que anticipen el juicio, solo escuchar. Cuando Laila terminó, el silencio duró varios segundos. «¿Qué viste en sus ojos, mi amor?», preguntó Nadia con voz quieta. «Descríbemelo exactamente». Laila pensó antes de responder. «Culpa», dijo al fin. «Mi culpa. No la culpa de alguien que fue descubierto, sino la culpa de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y que de repente se encontró frente a la consecuencia de lo que hizo». Nadia asintió muy despacio. «Tu padre siempre decía que Khalid no era un hombre malo», dijo, y esas palabras cayeron en el cuarto como piedras en agua quieta. Decía que era un hombre con miedo, y que el miedo, cuando no se enfrenta, convierte a las personas en versiones de sí mismas que ellas mismas no reconocerían. Laila frunció el ceño. «¿Cómo puedes defenderlo todavía, mamá?» «No lo defiendo», respondió Nadia con esa calma que no era resignación sino algo más profundo, más trabajado. «Describo lo que vi. Conocí a Khalid al-Mansur mucho antes de que hiciera lo que hizo. Era el mejor amigo de tu padre, Laila. Pasó años en nuestra casa. Te cargó en brazos cuando eras bebé». Laila sintió que algo se descomponía en algún lugar dentro de su pecho. «Nunca me habías dicho eso». «Había cosas para las que esperaba el momento correcto», dijo Nadia. «Creo que ese momento es ahora». Lo que Nadia le contó esa tarde era la historia completa, no la versión abreviada y protegida que Laila había recibido de a fragmentos durante años, sino la verdad entera, con todos sus bordes filosos y sus zonas grises que hacían todo más difícil de odiar con la comodidad de la simpleza. Tariq al-Rashid y Khalid al-Mansur habían sido socios durante casi una década. Habían construido juntos una firma de consultoría diplomática que operaba entre varios países, un proyecto que era tanto una empresa como una misión. Conectar culturas, tender puentes, hacer el tipo de trabajo silencioso que no aparece en los titulares, pero que cambia las cosas reales. Durante años la sociedad había funcionado. Eran amigos genuinos. Khalid pasaba las fiestas con la familia al-Rashid, conocía a Laila desde bebé, era el padrino de confianza de una amistad que Tariq consideraba de las más sólidas de su vida. Entonces llegó una oportunidad de negocio que lo cambió todo. Un contrato enorme, el más grande que habían visto. Una operación que involucraba a 3 gobiernos y que requería intermediarios de confianza absoluta. Tariq quería manejarlo con la misma ética que habían aplicado a todo lo demás. Khalid, en cambio, vio la oportunidad de multiplicar las ganancias de una manera que requería comprometer ciertos principios. Discutieron. Tariq se negó. Y Khalid, en lugar de aceptar esa negativa, tomó una decisión que definió el resto de sus vidas. Usó documentos de la firma. Documentos con la firma de Tariq,
para cerrar el trato de la manera que él había propuesto, sin el conocimiento ni el consentimiento de su socio. Cuando la operación fue cuestionada por las autoridades de uno de los países involucrados, todas las pruebas apuntaban a Tariq. Khalid nunca dijo la verdad. Tariq perdió su licencia profesional, su reputación, y con ello, todo lo que había construido. La firma cerró. Las deudas llegaron. Y Tariq al-Rashid, un hombre que había basado toda su existencia en la integridad, no sobrevivió al peso de cargar una deshonra que no era suya, pero que el mundo le atribuyó sin dudarlo. Murió 2 años después. El médico escribió causas naturales en el certificado. Nadia siempre supo que no había nada natural en lo que había acabado con su esposo. Laila escuchó todo esto sin moverse. No lloró. No todavía. Había un lugar más allá del llanto al que se llega cuando una verdad es tan grande que el cuerpo no encuentra por dónde procesarla de inmediato. ¿Por qué Khalid hizo algo así?, preguntó finalmente, con una voz que sonaba más pequeña de lo que ella habría querido. Si eran amigos de verdad, ¿por qué? Nadia tardó en responder. Porque tenía miedo de quedarse atrás, dijo con una tristeza que no era rabia sino algo más parecido a la compasión, y eso era lo más devastador de todo. Khalid venía de una familia con grandes expectativas y pocas herramientas reales. Tu padre tenía algo que él nunca tuvo: paz interior. Khalid siempre quiso esa paz, y nunca supo cómo encontrarla. Así que persiguió el dinero y el poder creyendo que llegarían al mismo lugar. Y destruyó a papá en el camino. Sí, confirmó Nadia simplemente. Y creo que ningún dinero del mundo lo ha dejado olvidarlo. Laila regresó al hotel entrada la noche con algo diferente en los ojos. Doña Carmen, que seguía en el turno largo por una emergencia de personal, la vio cruzar el pasillo de servicio y supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Fuiste a verla?, preguntó. Sí. ¿Y? Laila dejó su bolso en el casillero y se apoyó contra la pared con esa quietud de quien acaba de cargar algo muy pesado y necesita un segundo antes de volver a moverse. Me contó todo, doña Carmen, la historia completa. ¿Fue peor de lo que imaginabas? Laila pensó en eso honestamente. Fue más complicada, respondió. Y eso es casi peor que si hubiera sido simplemente peor. Doña Carmen asintió con la sabiduría de quien sabe que las historias reales casi nunca son simples y que esa complejidad es exactamente lo que las hace tan difíciles de resolver. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, admitió Laila. Pero sé que necesito mirarlo a los ojos una vez más. Y esta vez, que él sepa exactamente quién soy. No tuvo que esperar mucho. A la mañana siguiente, cuando Laila llegó a su turno, Ibrahim la estaba esperando junto al mostrador de recepción, no con la actitud de un asistente cumpliendo órdenes, sino con la incomodidad visible de alguien haciendo algo que sabe que importa, pero no sabe cómo terminará. Buenos días, dijo, con una formalidad que era claramente un escudo. El señor Al-Mansur quisiera hablar con usted, si usted lo permite. Laila lo miró durante un momento. ¿Él sabe quién soy?, preguntó directamente. Ibrahim no respondió de inmediato. Y esa pausa dijo todo lo que sus palabras no dijeron. ¿Sabe su apellido?, respondió finalmente. El resto, creo que lo está empezando a entender. ¿Dónde? En la terraza del 4º piso. Hay privacidad a esta hora. Laila asintió una sola vez. Subió sola. Khalid estaba de pie junto a la baranda cuando ella llegó, mirando la ciudad con esa postura de los hombres poderosos que han aprendido a usar el paisaje como pausa cuando no saben qué decir. Escuchó sus pasos y se dio vuelta antes de que ella hablara. A la luz de la mañana, sin el kefiyeh y sin la armadura del primer día, Khalid al-Mansur parecía distinto. No menos imponente, pero sí más visible, como si algo en él hubiera bajado la guardia sin pedirle permiso al resto. Gracias por venir, dijo. Ibrahim dijo que querías hablar, respondió Laila, deteniéndose a una distancia que no era fría pero tampoco cercana. Khalid la miró con esos ojos oscuros que calculaban todo, y esta vez lo que calculaban no era poder, sino historia. Tu apellido, comenzó, con una voz más baja que de costumbre. Al-Rashid. Necesito preguntarte algo y necesito que sepas que la respuesta, sea cual sea, no va a tener consecuencias para tu trabajo ni para tu situación aquí. Pregunta, dijo Laila simplemente. ¿Eres hija de Tariq al-Rashid?
El nombre de su padre en la boca de ese hombre, pronunciado con ese peso específico que solo tiene el nombre de alguien a quien se ha traicionado, hizo que algo muy profundo en Layla se tensara, pero no bajó los ojos. Sí, respondió. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de una verdad que finalmente ocupa el espacio que le corresponde, después de años siendo empujada a los márgenes. Khalid cerró los ojos durante un segundo. Cuando los abrió, en ellos había algo que Layla no esperaba ver. No vergüenza calculada, no la incomodidad de quien fue descubierto, sino algo más parecido al dolor genuino de quien carga una culpa que el éxito nunca pudo silenciar del todo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que yo estaba aquí?», preguntó con voz ronca. «Desde el momento en que Ibrahim dijo tu nombre en el corredor». Khalid procesó eso. «Y aún así, no dijiste nada. No fuiste con la dirección del hotel». «No, no soy mi padre», interrumpió Layla, y su voz fue firme pero no cruel. «Mi padre confió en las personas equivocadas y eso lo destruyó. Yo aprendí a elegir mejor el momento y la manera de decir las verdades». Khalid la miró durante un largo instante. «¿Y cuál es la verdad que quieres decirme, Layla?» Ella dio un paso hacia él. No de rabia, no de confrontación, sino con esa calma que era su herramienta más poderosa. Y respondió con una voz que no temblaba aunque por dentro todo se moviera. «Que mi madre se está muriendo. Que llevo más de un año trabajando doble turno para pagar un tratamiento que no alcanzo a costear. Que estudié 4 idiomas y tenía el mejor expediente de mi generación, y tuve que abandonarlo todo para sostener lo que quedó después de que tú destruiste a mi familia. Y que llevo años preguntándome si alguna vez ibas a mirar atrás para ver el daño que dejaste». La terraza entera pareció contraerse. Khalid no se movió. No se defendió. No ofreció explicaciones. Solo la miró, con esos ojos que ya no calculaban nada, que simplemente recibían el peso exacto de cada palabra como si fuera lo mínimo que podía hacer. Y cuando finalmente habló, su voz era la de un hombre que acaba de soltar algo que cargó demasiado tiempo creyendo que podía con ello. «Tienes razón en todo», dijo. «En absolutamente todo». Y esa respuesta, tan simple, tan desprovista de excusas, fue la última cosa que Layla esperaba escuchar. Y precisamente por eso, fue la primera vez desde que había pisado ese hotel que sintió que las lágrimas amenazaban con llegar. No de debilidad, sino de algo mucho más complicado. De un alivio que no pedía permiso, que no sabía si era correcto sentir, y que llegaba de todas formas, porque a veces el corazón humano, aunque haya aprendido a sobrevivir sin él, reconoce el momento en que alguien finalmente dice la verdad, y no sabe qué hacer con eso. Hay momentos en la vida que no piden permiso para cambiarlo todo. No llegan con anuncio ni con preparación. Simplemente ocurren, y cuando uno quiere darse cuenta, ya está del otro lado de algo que no tiene regreso. Layla bajó de la terraza con las piernas firmes, pero el interior completamente revuelto. Había ensayado ese momento cientos de veces en su cabeza durante años. El momento de decirle a Khalid al-Mansur exactamente lo que su familia había perdido por su causa. Siempre había imaginado que se sentiría como una victoria, como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo dejando entrar el frío. No se sentía así. Se sentía como si en lugar de cerrar una puerta, hubiera abierto una que no sabía que existía. Doña Carmen la interceptó en el pasillo del 3er piso con esa antena invisible que tienen las personas que cuidan a otros, sin hacer escándalo de ello. «¿Cómo te fue?», preguntó en voz baja. «Le dije todo», respondió Layla sin detenerse. «¿Y él?». Layla se detuvo entonces. Miró a doña Carmen con una expresión que mezclaba la confusión con algo que no sabía cómo nombrar todavía. No se defendió, no dio excusas. Solo dijo que tenía razón. Doña Carmen la estudió durante un segundo. «¿Y eso te molestó más que si se hubiera defendido?». Layla no respondió. Pero la respuesta estaba en su silencio. Khalid permaneció en la terraza mucho después de que Layla se fuera. Ibrahim subió 20 minutos después y lo encontró exactamente donde lo había dejado, con los brazos apoyados sobre la baranda y la vista fija en un punto de la ciudad que no era ningún edificio sino el pasado. Ibrahim conocía ese silencio. Lo había visto pocas veces en sus años junto a Khalid, pero lo reconocía. Era el silencio que seguía a las revelaciones que no podían deshacerse. Se acercó y se apoyó en la baranda a su lado sin decir nada. Khalid habló primero.
¿Sabías quién era ella antes de que llegáramos? Preguntó, con una voz completamente plana. No, respondió Ibrahim con honestidad. Lo descubrí al mismo tiempo que usted, cuando reconocí el apellido. ¿Y si lo hubieras sabido antes? Ibrahim dudó apenas un instante. Se lo habría dicho, señor. Siempre se lo digo todo. Khalid asintió despacio. Era una verdad que no ponía en duda. Tariq tenía una hija, murmuró, más para sí mismo que para Ibrahim. Yo la cargué en brazos cuando nació. Le compré su primer libro de cuentos. Estuve en esa casa durante años como si fuera parte de esa familia. Ibrahim no dijo nada. Y después hice lo que hice, continuó Khalid, con esa voz de quien no está buscando absolución, sino simplemente obligándose a pronunciar en voz alta lo que ha vivido solo en silencio. Y nunca miré atrás. Me convencí de que Tariq encontraría la manera de reconstruirse, de que su familia estaría bien. Me convencí porque necesitaba creerlo para seguir. ¿Y ahora?, preguntó Ibrahim con cuidado. Khalid se incorporó y lo miró directamente. Ahora sé que su hija limpia corredores de hotel para pagar el tratamiento de Nadia, y que abandonó sus estudios para sostener lo que quedó de su familia, y que lleva años cargando todo eso sola. Hizo una pausa. Necesito que averigües el nombre del médico que atiende a Nadia al-Rashid, el especialista. Quiero hablar con él hoy. Ibrahim asintió sin preguntar más. Lo que Khalid no sabía era que mientras él hablaba con Ibrahim en la terraza, Laila estaba en el cuarto de suministros recibiendo una llamada que cambiaría la urgencia de todo. Era el doctor Vargas. Laila, necesito que vengas a la clínica esta tarde si puedes, dijo con esa calma médica que en realidad nunca es calma, sino control cuidadoso de la voz para no derrumbar a quien escucha. Los resultados de los últimos análisis de tu madre muestran que la función renal ha bajado más de lo que esperábamos en este periodo. Necesitamos ajustar el tratamiento y hablar sobre los siguientes pasos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Laila, aunque ya sabía que ninguna respuesta iba a ser sencilla. Significa que el tratamiento actual ya no es suficiente, explicó el doctor Vargas con cuidado. Tu madre necesita iniciar un protocolo más intensivo. Es más efectivo, pero también es considerablemente más costoso. Laila cerró los ojos. ¿Cuánto más costoso? El doctor Vargas le dio la cifra. Laila apoyó la mano libre contra la pared metálica del estante de suministros y respiró por la nariz, despacio, con esa disciplina de quien ha aprendido que derrumbarse no es un lujo que puede permitirse cuando alguien depende de él. ¿Cuánto tiempo tenemos para tomar la decisión? No mucho, Laila. Semanas, no meses. Si esperamos demasiado, el protocolo intensivo dejará de ser una opción y estaremos hablando de medidas de otro tipo. Laila colgó. Se quedó sola en el cuarto de suministros con ese número flotando en su cabeza. Un número que representaba años de su sueldo actual. Un número que no tenía manera de reunir en semanas por más turnos dobles que tomara. Un número que era la diferencia entre su madre y un futuro sin ella. No lloró. No todavía. Tomó su carrito y siguió trabajando. Porque eso era lo único que podía controlar en ese momento. Sebastián Torres estaba teniendo el peor día de la semana cuando Ibrahim lo encontró en su oficina, con esa expresión de quien trae instrucciones que no admiten negociación. El señor Al-Mansur solicita una reunión privada con la empleada Laila Al-Rashid, dijo Ibrahim. Esta tarde, en la sala de reuniones del cuarto piso, fuera del horario laboral de ella, con compensación por su tiempo. Sebastián parpadeó. ¿Una reunión con la camareira? Con Laila Al-Rashid, repitió Ibrahim, enfatizando el nombre con una sutileza que sugería que había más en ese nombre de lo que Sebastián podía imaginar. ¿Hay algún problema? Sebastián calculó rápidamente todo lo que podía salir mal, y todo lo que podía salir bien, si el hombre del que dependía la inversión más importante de la historia del hotel pedía algo tan inusual. Ningún problema, respondió, ajustándose el nudo de la corbata. Lo arreglaré de inmediato. Laila recibió el mensaje de Sebastián con una mezcla de emociones que no supo ordenar de inmediato. Una parte de ella quería negarse, por principio, por la distancia que necesitaba mantener para pensar con claridad, pero otra parte, la parte que acababa de colgar con el doctor Vargas y que todavía tenía ese número resonando en la cabeza, entendía que el mundo a veces no espera a que uno esté listo para enfrentarlo. Aceptó.
La sala de reuniones del cuarto piso era un espacio elegante y neutro, diseñado para conversaciones de negocios, con una mesa larga de madera oscura y sillas tapizadas que costaban más de lo que Laila ganaba en un mes. Khalid ya estaba ahí cuando ella entró, de pie junto a la ventana con una taza de café que no había tocado. Ibrahim no estaba. Eran solo ellos dos. Laila se sentó frente a la mesa, sin esperar invitación. Con esa postura recta, que era su manera de recordarse a sí misma quién era independientemente de dónde estuviera. Khalid se sentó frente a ella. La miró durante un momento, con esos ojos que ya no tenían la dureza calculadora del primer día. Esta mañana hablé con Ibrahim, comenzó. Le pedí que averiguara el nombre del médico que atiende a tu madre. Laila se tensó. No te pedí que hicieras eso. Lo sé, respondió Khalid sin defensiva. Hace muchos años tomé decisiones que afectaron tu vida sin pedirte permiso. Intentar remediarlas también será sin permiso si es necesario, porque esperar el momento perfecto es lo que me ha costado demasiado tiempo ya. No soy un problema que puedas resolver con dinero, dijo Laila, y su voz era firme aunque por dentro algo se debatía con más fuerza de lo que quería admitir. No, concordó Khalid, no lo eres, pero tu madre necesita un tratamiento que cuesta dinero que yo tengo y que tú llevas meses intentando reunir sin lograrlo. Y eso no es un asunto de orgullo, es un asunto de vida. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Laila lo miró directamente. ¿Qué quieres a cambio? La pregunta cayó entre los dos con toda la historia que cargaba detrás. La historia de una familia que aprendió de la peor manera que los favores tienen costos ocultos, que la generosidad puede ser una trampa cuando viene de la persona equivocada. Khalid no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era diferente a cualquier tono que Laila le hubiera escuchado hasta entonces. Quiero que me dejes enmendar lo que le hice a tu padre, dijo. No como transacción, no como rescate, sino porque es lo correcto y llevo demasiados años sabiendo que es lo correcto y eligiendo no hacerlo. Las palabras son fáciles, respondió Laila. Sí, admitió Khalid. Por eso no vine solo con palabras. Deslizó sobre la mesa un sobre cerrado. Laila lo miró sin tomarlo. ¿Qué es eso? Es la transferencia completa para el tratamiento de tu madre, dijo Khalid. Ya está hecha. El doctor Vargas tiene la confirmación desde hace una hora. Laila se quedó completamente inmóvil. El mundo entero pareció detenerse durante 3 segundos. ¿Cómo sabes del doctor Vargas?, preguntó, y su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Ibrahim habló con él esta mañana, respondió Khalid. También sé lo que te dijo esta tarde, que el tratamiento actual ya no es suficiente, que hay semanas, no meses. Hizo una pausa. No podía saberlo, y no hacer nada. Laila miró el sobre la mesa. Las manos en su regazo se habían cerrado en un puño que ella misma no había notado hasta ese momento. Había algo profundamente perturbador en este instante y algo profundamente necesario al mismo tiempo. Y esa combinación era casi insoportable de sostener. Porque el hombre que había destruido a su familia era ahora el mismo hombre que podía salvar a lo único que le quedaba de ella. Y la injusticia de esa paradoja era tan grande y tan cruel y tan completamente real que Laila no encontraba dónde ponerla. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, con una voz que ya no era firme sino honesta, que era algo completamente distinto. ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no cuando papá todavía estaba vivo y podías haberle devuelto su nombre? ¿Por qué ahora que encontraste a la hija en el corredor de tu hotel? Khalid no bajó los ojos. Porque soy cobarde, dijo, y esas 2 palabras pronunciadas así, sin adorno ni excusa, golpearon el cuarto de una manera que ningún discurso elaborado habría logrado. Porque durante años fui demasiado cobarde para mirar lo que había hecho. Porque construí todo lo que tengo sobre algo que no fue mío, y cada vez que intentaba acercarme a esa verdad, encontraba una razón para seguir hacia adelante en lugar de dar la vuelta. Tomó aire. Y porque verte en ese corredor, con esa espalda recta y esa mirada que no se dobla, fue la primera vez en muchos años que no pude seguir mirando hacia adelante. Laila sintió las lágrimas llegar. Esta vez no las detuvo. No eran lágrimas de debilidad, ni de perdón, ni de rendición. Eran las lágrimas de alguien que lleva años sosteniendo un peso enorme con las 2 manos, y que de repente, aunque sea por un segundo, siente que alguien más reconoce cuánto pesa. No te estoy perdonando,
dijo con voz clara aunque los ojos brillaran. Necesito que entiendas eso. Lo que le hiciste a mi padre no se borra con una transferencia bancaria. Mi madre no va a recuperar los años que vivió con miedo y con escasez. Y yo no voy a recuperar los estudios que abandoné, ni los sueños que guardé en una caja porque no había espacio para ellos mientras sobrevivíamos. Lo sé, dijo Khalid, pero mi madre necesita ese tratamiento, continuó Layla, y su voz se quebró en esa última palabra de una manera que era completamente humana y completamente inevitable. Y yo llevo meses sin dormir buscando la manera de conseguir ese dinero. Lo sé, repitió Khalid, con la misma voz baja y sin excusas. El silencio que siguió fue el más largo de todos. Layla miró el sobre. Lo tomó. Y en ese gesto simple, una mano extendida recogiendo algo que no debería haber necesitado pedir jamás, había toda la complejidad del mundo real, donde las historias no son limpias ni justas ni resueltas, donde las personas tienen que tomar decisiones imposibles con los materiales que la vida les dejó después de sus peores temporadas. Hay una condición, dijo Layla, levantando los ojos hacia él. Khalid esperó. Quiero que le devuelvas el nombre a mi padre, dijo con una voz que ahora era completamente firme. No en privado, no en una conversación entre nosotros, públicamente. Quiero que el mundo sepa que Tariq al-Rashid fue un hombre honesto al que traicionaron, que su reputación era limpia, que lo que le quitaron no era suyo para quitárselo. Khalid la miró durante un instante que pareció eterno. Eso me costará más que el tratamiento de tu madre, dijo, no como queja, como reconocimiento de la magnitud de lo que ella pedía. Lo sé, respondió Layla. Por eso te lo estoy pidiendo a ti. Y por primera vez desde que había llegado al Palacio Dorado, Khalid al-Mansur sintió que el peso que había cargado durante todos esos años no desaparecía, pero encontraba finalmente el lugar correcto donde depositarse. Acepto, dijo. Nadia al-Rashid recibió la noticia del tratamiento pagado un martes por la mañana, cuando el sol entraba oblicuo por la ventana de su habitación en la Clínica Esperanza y hacía que todo pareciera, por un momento, menos pesado de lo que era. El doctor Vargas se lo explicó con esa calma profesional que esta vez sí era genuina, porque era buenas noticias lo que traía. El protocolo intensivo podía comenzar de inmediato, los recursos estaban garantizados. El pronóstico, con el tratamiento correcto, era considerablemente más esperanzador de lo que había sido en meses. Nadia escuchó todo en silencio. Cuando el médico terminó, le preguntó una sola cosa. ¿Fue Layla quien lo arregló? El doctor Vargas dudó apenas un segundo. Los fondos llegaron a nombre de su hija, señora. Nadia asintió despacio y no preguntó más. Pero cuando Layla llegó esa tarde y se sentó junto a ella con esa expresión de quien ha tomado una decisión difícil y ha decidido sostenerla con las dos manos, Nadia la miró durante un momento largo antes de hablar. «Cuéntame cómo fue», dijo suavemente. Y Layla lo hizo. Le contó la sala de reuniones, el sobre la mesa, las palabras de Khalid sin excusas, su propia condición sobre el nombre de Tariq. Le contó todo con esa honestidad que siempre había existido entre las dos, porque habían aprendido de la peor manera que los secretos dentro de una familia cuestan más de lo que protegen. Nadia escuchó sin interrumpir. Cuando Layla terminó, el silencio duró varios segundos. «¿Cómo te sientes?», preguntó su madre. «Confundida», admitió Layla. «Hice lo correcto para ti, pero no sé si lo correcto y lo justo son la misma cosa en este caso». «Rara vez lo son», respondió Nadia con esa sabiduría que no venía de los libros, sino de haber vivido lo suficiente para entender que el mundo no está dividido entre blancos y negros, sino entre personas haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. «Layla, puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar. Siempre, aceptar su ayuda no te hace débil, y exigirle que devuelva el nombre de tu padre no te hace cruel». Hizo una pausa. «Lo que hiciste en esa sala fue exactamente lo que Tariq te habría pedido que hicieras». Layla frunció el ceño. «Papá nunca habría aceptado dinero de él». «No», concordó Nadia. «Pero tu padre tampoco habría dejado que yo me muriera por orgullo». Sus ojos brillaron con esa mezcla de amor y verdad que solo tienen las madres que han aprendido a decir las cosas difíciles desde el lugar correcto. Él era honesto, mi amor. No era necio. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Layla sintió que algo dentro de ella, algo que había estado apretado desde la sala de reuniones,
comenzaba a aflojarse levemente. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «No del tratamiento ni de lo que viene. Tengo miedo de lo que siento cuando lo miro». Nadia la estudió con esos ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. «¿Qué sientes?». Laila tardó en responder. «Que no es el monstruo que construí en mi cabeza durante todos estos años», dijo finalmente. «Y eso me descoloca más que si lo fuera». Nadia tomó su mano con esa firmeza suave que había sido el ancla de Laila durante toda su vida. «Los monstruos son más fáciles de odiar que las personas», dijo. «Pero las personas son lo único real que existe». Esa misma noche, Khalid estaba en la suite con Ibrahim y 2 asesores legales que habían volado desde la ciudad para reunirse con él. Sobre la mesa había documentos, pero no los que habían traído los asesores para la negociación del hotel. Eran otros. Documentos que Khalid había pedido que prepararan con una urgencia que había desconcertado a todos en su equipo. «Esto va a generar ruido», dijo uno de los asesores, un hombre de cabello gris y expresión perpetuamente precavida. «Una declaración pública reconociendo responsabilidad en el caso Al-Rashid abre flancos legales, señor. Hay quienes podrían usar esto para...». «Lo sé», interrumpió Khalid con una calma que no admitía debate. «Prepárenlo igual. El costo reputacional en ciertos círculos podría ser...». «Prepárenlo», repitió Khalid, y su voz tenía esa densidad de las decisiones, que ya no son decisiones, sino certezas. «Tariq Al-Rashid fue un hombre íntegro al que yo perjudiqué con mis acciones. Eso es un hecho. Y los hechos no desaparecen porque sean inconvenientes». El asesor miró a Ibrahim buscando alguna señal de que había margen para negociar. Ibrahim no le devolvió ninguna. «Hay algo más», dijo Khalid, mirando los documentos frente a él. «Quiero establecer un fondo en nombre de Tariq Al-Rashid, para jóvenes con expedientes académicos sobresalientes que hayan tenido que abandonar sus estudios por circunstancias económicas o familiares. Becas completas, sin condiciones». Ibrahim levantó los ojos hacia él con una expresión que Khalid reconoció. Era la expresión de alguien que lleva años esperando ver a su jefe tomar una decisión así. «¿Cuándo quiere que esté operativo?». «Lo antes posible», respondió Khalid. Y añadió con una voz más baja. «La primera beca es para Laila, para que termine lo que tuvo que abandonar». El cuarto quedó en silencio. Laila no supo nada de eso esa noche. Lo que sí supo fue que cuando llegó a su cuarto pequeño con la ventana que daba a la pared, se sentó en la cama y por primera vez en muchos meses no sacó el teléfono para revisar números, ni para calcular cuántos turnos más necesitaba, ni para leer por 10ª vez el mensaje del médico con la cifra que no podía pagar. Solo se quedó quieta. Y en esa quietud, sin el peso inmediato de la urgencia económica que había definido cada uno de sus días durante más de un año, algo muy antiguo y muy suyo comenzó a despertar despacio. Recordó quién había sido antes de que todo se derrumbara. La estudiante que llenaba cuadernos con notas de diplomacia internacional. La hija que le traducía cartas en 4 idiomas a su padre. La joven que creía que los puentes entre culturas se construían con honestidad y que valía la pena dedicar la vida a eso. Esa persona no había muerto. Había estado esperando. Y esa noche, en ese cuarto pequeño, Laila Al-Rashid sintió por primera vez en años que el futuro no era solo una serie de problemas a resolver, sino un lugar al que todavía podía llegar. No era gratitud lo que sentía hacia Khalid. Todavía no. Era algo más parecido a la posibilidad. Y la posibilidad, después de tanto tiempo sin ella, se sentía extraordinariamente parecida a la esperanza. Hay verdades que una persona guarda tanto tiempo que terminan sintiéndose parte del cuerpo, como algo que siempre estuvo ahí, inseparable, imposible de extraer sin dolor. Khalid Al-Mansur había cargado la suya durante tantos años que casi había olvidado cómo se sentiría soltarla. Casi. Esa mañana, cuando bajó al lobby del Palacio Dorado antes de que el hotel despertara por completo, no lo hizo por las reuniones pendientes ni por los documentos que esperaban su firma. Lo hizo porque había algo que necesitaba hacer antes de que el día tomara su propio ritmo y se lo impidiera. Encontró a doña Carmen en el pasillo de servicio del primer piso, organizando los carritos del turno de mañana, con esa eficiencia silenciosa de quien lleva décadas haciendo su trabajo con dignidad y sin aspavientos. Llevaba el cabello recogido y una expresión que era simultáneamente amable
y completamente imposible de engañar. Khalid se detuvo frente a ella. Doña Carmen lo miró sin sorpresa, como si de alguna manera hubiera sabido que este momento llegaría, y esperó. «Usted la conoce bien», dijo Khalid, sin preámbulos. «A Laila, como si fuera mi hija», respondió doña Carmen simplemente. «¿Sabe por qué está aquí? ¿Por qué eligió este hotel específicamente?» Doña Carmen lo estudió durante un segundo, evaluando no la pregunta sino la intención detrás de ella. Lo que encontró debió satisfacerla de alguna manera, porque respondió. «Laila no eligió este hotel», dijo. «Lo eligió su madre». Khalid frunció el ceño. «Nadie sabía que usted se hospedaría aquí eventualmente», continuó doña Carmen con esa calma de quien cuenta algo que lleva tiempo esperando ser contado. «Conocía sus movimientos en la región. Sabía que tarde o temprano este hotel sería parte de su circuito de negocios, y cuando Laila necesitó trabajo urgente, Nadia le sugirió este lugar». «¿Nadia la envió aquí a propósito?», preguntó Khalid, procesando el peso de esa información. «Nadia no la envió a hacer nada», respondió doña Carmen con firmeza. «La envió a estar en el mismo espacio que usted, algún día, para que usted la viera. Para que viera lo que había quedado después de lo que hizo». Hizo una pausa. «Nadia no quería venganza, señor. Quería que usted mirara. Solo eso. Mirara de verdad». Khalid permaneció inmóvil durante varios segundos. Una madre enferma, con recursos limitados y energía cada vez más escasa, había usado lo poco que tenía para asegurarse de que el hombre responsable de su tragedia se encontrara algún día con la consecuencia viva de sus decisiones. No con rabia, no con un plan de destrucción, solo con la verdad caminando por un corredor con la espalda recta. «¿Laila sabe esto?», preguntó con voz baja. «Sabe que su madre sugirió el hotel», respondió doña Carmen. «El resto lo ató sola cuando usted llegó». Khalid asintió despacio. «Gracias», dijo, con una sencillez que doña Carmen reconoció como genuina. «No me dé las gracias a mí», respondió ella volviéndose hacia los carritos. «Devuélvaselas a la familia que su negligencia dejó sin nada». Laila llegó a su turno 40 minutos después y encontró un mensaje de Ibrahim en la recepción. Khalid la esperaba en la terraza del cuarto piso cuando ella pudiera. Sin urgencia, sin presión, cuando pudiera. Esa última parte fue lo que la hizo subir. La terraza estaba vacía excepto por él. Khalid estaba sentado esta vez, no de pie junto a la baranda en postura de hombre que controla el mundo, sino en una de las sillas de mimbre con los codos apoyados en las rodillas, y una expresión que Laila no le había visto hasta entonces. Se veía cansado. No del tipo de cansancio que da el trabajo, del tipo que da cargar algo demasiado tiempo. Laila se sentó frente a él sin decir nada, y esperó. Khalid la miró durante un momento. «Hay algo que necesito decirte», comenzó. «Algo que debí decirte desde el primer día en ese corredor, y que no dije porque en ese momento todavía no sabía completamente quién eras. Pero ahora lo sé, y no puedo seguir sin que tú también lo sepas». Laila esperó. «Cuando te hablé en árabe en el corredor», dijo Khalid, y su voz era completamente plana, sin adorno, como alguien que ha decidido no protegerse más con el tono. «No fue solo una prueba para ver si entendías. Fue algo más que eso». Hizo una pausa breve. «Te dije que tenías la misma manera de caminar que alguien a quien yo había conocido hace muchos años. Alguien que también caminaba como si cada corredor le perteneciera, aunque el mundo intentara convencerlo de lo contrario. Te dije que eso me había detenido, y que no sabía si era una señal o un castigo». El silencio que siguió fue absoluto. Laila sintió que algo muy antiguo se movía en su interior. «¿Eso fue lo que dijiste?», preguntó con una voz que casi no reconoció como suya. «Eso fue lo que dije», confirmó Khalid. «Y la persona de quien hablaba era tu padre». Las palabras cayeron en la terraza con el peso exacto de todo lo que representaban. Laila no se movió, no parpadeó. Por dentro, sin embargo, algo que había estado apretado durante años, algo que era rabia y era dolor y era duelo, y era la imagen de un padre que caminaba por los pasillos de su propia casa, como si el mundo fuera un lugar honesto, comenzó a moverse de una manera que no tenía nombre todavía. «Tariq caminaba así», continuó Khalid, con la voz más baja, con esa espalda recta que no era arrogancia sino convicción. Como alguien que sabe exactamente quién es sin necesitar que nadie se lo confirme. Yo siempre lo admiré por eso. Siempre quise tener esa paz,
y nunca supe cómo encontrarla por mis propios medios. Y en lugar de encontrarla, dijo Layla, y su voz era quieta pero cargada, decidiste quitársela a él. Sí, respondió Khalid sin desviar los ojos. Eso hice. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque mañana se publica la declaración, dijo Khalid. Y quería que supieras, antes de que el mundo lo leyera, que no lo hago para limpiar mi imagen ni para cerrar un capítulo incómodo en mi historia. Lo hago porque tu padre merece que la verdad exista en voz alta. Y porque tú mereces escuchar de mi boca exactamente qué perdiste y por qué. Layla sintió las lágrimas llegar con esa honestidad incontenible que tiene el llanto cuando ya no hay energía para retenerlo. No las limpió. Las dejó. Mi padre te quería, dijo finalmente, con esa voz quebrada que es la voz de alguien diciendo algo que duele precisamente porque es verdad. Mi madre me lo dijo. Me dijo que eras su mejor amigo, que pasaste años en nuestra casa, que me cargaste cuando era bebé. Sí, confirmó Khalid. Y en su voz había algo que Layla reconoció porque lo había escuchado en la voz de su madre cuando hablaba de Tariq. El sonido específico del amor que no pudo proteger lo que amaba. Entonces no solo traicionaste a tu socio, dijo Layla. Traicionaste a tu amigo. Sí. Y a su familia. Sí. Y a todo lo que él te había enseñado sobre cómo ser un hombre íntegro. Khalid cerró los ojos durante un segundo. Sí, repitió por tercera vez. Y esa repetición simple, sin excusas ni matices, fue más devastadora que cualquier discurso elaborado podría haber sido. La terraza quedó en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió. Fue Layla quien habló primero. ¿Qué dice exactamente la declaración? Khalid sacó su teléfono y le leyó el texto completo, sin resumirlo, sin saltarse partes, sin suavizar ninguna línea. Era un documento que reconocía explícitamente su responsabilidad en el daño causado a Tariq al-Rashid, que describía con precisión lo que había ocurrido, que afirmaba sin ambigüedad que Tariq había sido un hombre de integridad absoluta víctima de las decisiones de su socio, y que cerraba con el anuncio del fondo que llevaría su nombre. Layla escuchó cada palabra con los ojos fijos en un punto de la ciudad, que no era ningún edificio. Cuando Khalid terminó, el silencio duró varios segundos. Hay algo más en la declaración, dijo Khalid. Algo que no te mencioné en la sala de reuniones, porque quería estar seguro antes de decírtelo. Layla lo miró. El fondo lleva el nombre de tu padre, explicó Khalid. Becas completas para jóvenes que hayan tenido que abandonar sus estudios por circunstancias fuera de su control. Hizo una pausa. La primera beca es tuya, Layla, para que termines lo que tuviste que dejar, sin condiciones, sin plazos, cuando tú decidas que es el momento. El mundo entero pareció detenerse. Layla lo miró durante un instante largo. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que rompió la última capa de distancia que quedaba entre la hija de Tariq al-Rashid y el hombre que había destruido su familia. Layla se cubrió el rostro con las manos y lloró. No con rabia, no con amargura. Lloró con ese llanto profundo y limpio que solo llega cuando algo que estuvo roto durante mucho tiempo finalmente encuentra la posibilidad, no la certeza, sino la posibilidad de ser distinto. Khalid no dijo nada. No se movió para consolarla, ni ofreció palabras que habrían sido demasiado pequeñas para ese momento. Solo estuvo presente. Y a veces, estar presente es lo único que se puede hacer. Y lo único que hace falta. Doña Carmen, que había subido discretamente para dejar café en la pequeña mesa de la terraza, y que encontró la escena sin haberla buscado, se detuvo en la puerta durante un segundo. Miró a esa joven que había visto llegar meses atrás con los hombros cargados de un peso invisible, llorando ahora con una libertad que solo da soltar algo que se cargó demasiado tiempo. Y antes de retirarse en silencio, doña Carmen pensó que Nadia al-Rashid, desde su habitación en la Clínica Esperanza, de alguna manera ya lo sabía, que su plan silencioso, no de destrucción sino de encuentro, había funcionado exactamente como ella había esperado. No para que su hija olvidara, sino para que pudiera seguir. La declaración se publicó a las 9 de la mañana. No en un comunicado discreto enviado a unos pocos contactos selectos. No en una nota al pie de algún informe corporativo, donde las palabras importantes se pierden entre los números. Khalid al-Mansur la publicó en todos los canales donde su nombre tenía peso. Medios de negocios,
plataformas internacionales, redes donde sus decisiones movían conversaciones, con el mismo título en cada uno. Una verdad que debí decir hace muchos años. Ibrahim había intentado suavizar el título. Khalid lo había dejado exactamente así. Laila lo leyó desde su teléfono, sentada en la pequeña silla de su cuarto con la ventana que daba a la pared. Lo leyó una vez completo, despacio. Luego lo leyó otra vez, más despacio todavía, como si necesitara que cada palabra entrara por separado para que el conjunto no fuera demasiado grande de procesar de golpe. El documento no tenía eufemismos. Decía exactamente lo que había ocurrido. Los documentos, la decisión, el silencio de años, con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación conveniente. Decía que Tariq al-Rashid había sido un hombre de una integridad que él mismo no había sabido honrar cuando importaba. Decía que las consecuencias de su cobardía habían recaído sobre una familia inocente. Y decía, en las últimas líneas, que ninguna declaración podía devolver lo que esa familia había perdido, pero que la verdad merecía existir en voz alta, aunque llegara tarde. Laila terminó de leer, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, y se quedó quieta durante un tiempo que no midió, sintiendo como algo que había definido su identidad durante años, la hija del hombre deshonrado, la estudiante que tuvo que abandonar todo, la joven que empujaba un carrito de limpieza cargando un apellido que el mundo había manchado sin razón, comenzaba a transformarse en algo distinto. No desaparecía, no se borraba, se convertía en historia. En la historia real, con todos sus bordes, con toda su injusticia, pero también con su resolución. Una historia que ahora tenía un final diferente al que había parecido inevitable durante tanto tiempo. Llamó a su madre. Nadia contestó al segundo tono, lo que significaba que también había estado esperando. «Ya lo leí», dijo Laila. Silencio breve al otro lado. «¿Cómo estás, mi amor?» Laila pensó en esa pregunta con honestidad antes de responder. «Estoy bien», dijo. Y luego, con una voz más baja, «Creo que es la primera vez en mucho tiempo que eso es completamente verdad». Nadia tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía esa textura específica de las personas que han esperado algo durante tanto tiempo, que cuando finalmente llega, el cuerpo no sabe si reír o llorar, y termina haciendo las dos cosas al mismo tiempo. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», dijo. «No por lo que pasó, sino por cómo lo atravesaste». Laila cerró los ojos. «¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás tú realmente?» «El doctor Vargas dice que el nuevo protocolo está funcionando mejor de lo esperado», respondió Nadia, y en su voz había algo que Laila no había escuchado en meses: ligereza. «Dice que si seguimos así, los próximos análisis deberían mostrar una mejora significativa». «¿Lo dice en serio?» «Lo dice con esa cara de médico serio que tienen cuando no quieren generar expectativas demasiado grandes», respondió Nadia con un tono que por primera vez en mucho tiempo tenía humor genuino. «Pero yo lo conozco ya suficientemente bien como para saber que cuando frunce el ceño, así mientras revisa los resultados, en realidad está satisfecho». Laila rió. Fue una risa pequeña, breve, pero completamente real. Y esas risas pequeñas son a veces las más importantes, las que demuestran que algo dentro de uno todavía sabe cómo encontrar aire. La reacción a la declaración llegó en oleadas durante todo el día. Primero fueron los medios de negocios, que cubrieron la noticia con esa mezcla de asombro y análisis que caracteriza a los círculos donde la reputación es moneda de cambio. Luego llegaron las reacciones personales, colegas de Tariq al-Rashid, que lo habían conocido, personas del mundo diplomático que recordaban su trabajo, algunos que habían dudado de él en su momento, y que ahora escribían con esa incomodidad honesta de quien reconoce que se equivocó. Y entre todos esos mensajes llegó uno que Laila no esperaba. Era de una mujer que había sido compañera de su padre en sus primeros años de trabajo. Le escribía para decirle que siempre había sabido que Tariq era inocente, que había intentado decirlo en su momento sin que nadie la escuchara, y que guardaba cartas y documentos de esa época que demostraban el tipo de hombre que había sido. Correspondencia sobre proyectos, sobre principios, sobre la manera en que enfrentaba los problemas difíciles con una ética que ella nunca había vuelto a ver en nadie de esa manera. Le preguntaba si podía enviárselas. Laila respondió de inmediato que sí.
Khalid pasó la mayor parte de ese día en reuniones que no eran las que había planeado cuando llegó al Palacio Dorado. Las negociaciones del hotel siguieron su curso. Ibrahim las manejó con la competencia de siempre, pero lo que ocupó verdaderamente a Khalid fueron las conversaciones que la declaración había generado. Algunas fueron incómodas. Socios que llamaron con preguntas veladas sobre implicaciones legales. Contactos que midieron sus palabras con esa cautela de quienes evalúan si seguir cerca de alguien cuando el terreno se mueve. Khalid respondió a cada uno con la misma calma directa. Lo que había publicado era la verdad, no había más que agregar, y quien tuviera dificultades con la verdad era libre de tomar sus propias decisiones. Pero hubo otras conversaciones. Un constructor que lo llamó para decirle que había conocido a Tariq al-Rashid brevemente en una conferencia años atrás y que siempre había pensado que era un hombre extraordinario. Un joven diplomático que le escribió para agradecerle, porque su declaración le había dado el valor para hacer algo similar en su propio ámbito. Una organización de ética empresarial que le pidió permiso para usar el caso como ejemplo en sus programas de formación. Ibrahim le fue mostrando estos mensajes uno por uno durante la tarde, sin comentarios, dejando que Khalid los leyera y procesara solo. En uno de esos momentos entre mensaje y mensaje, Khalid se quedó mirando la ventana y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Debí haberlo hecho hace muchos años». «Sí», respondió Ibrahim simplemente. «¿Por qué no me lo dijiste nunca?» Ibrahim tardó un segundo. «Se lo dije, señor. 3 veces en distintos momentos a lo largo de los años». Una pausa. Usted todavía no estaba listo para escucharlo. Khalid lo miró. Ibrahim sostuvo la mirada sin incomodidad. «Gracias por no rendirte», dijo Khalid finalmente. «Es mi trabajo», respondió Ibrahim. Y luego, con esa sobriedad afectuosa que era su manera de demostrar lealtad. «Y también soy su amigo, aunque usted a veces lo olvide». Esa tarde, Laila estaba terminando su turno cuando Sebastián Torres la llamó a su oficina con una expresión que no era la de los problemas, sino la de las noticias que uno no sabe exactamente cómo entregar. «Siéntate, por favor», dijo. Laila se sentó. «El señor Al-Mansur habló con la dirección del hotel esta mañana», comenzó Sebastián, acomodando papeles innecesariamente. Además del acuerdo de inversión que se firmará la próxima semana, incluyó una condición personal en el contrato. Laila esperó. «Creó un puesto nuevo en el equipo de relaciones internacionales del hotel», continuó Sebastián. «Un rol de coordinación cultural para las operaciones en la región. El puesto requiere dominio de al menos 3 idiomas, conocimiento diplomático y capacidad para representar al hotel en contextos multiculturales». Hizo una pausa. «Y está ofrecido específicamente para ti, con un salario que refleja la responsabilidad del cargo, mientras terminas tus estudios universitarios de manera paralela». El silencio que siguió fue completo. Laila miró a Sebastián durante un momento. «¿Un puesto creado para mí? Con todas las condiciones que te permitan estudiar al mismo tiempo», confirmó Sebastián, y en su voz había algo que se parecía genuinamente a la admiración. «Laila, no sé exactamente qué ocurrió entre tú y ese hombre esta semana, pero lo que sí sé es que en 20 años en este negocio, nunca había visto a nadie generar este tipo de movimiento simplemente siendo quien es». Laila no respondió de inmediato. Pensó en el corredor del primer día, en el carrito que empujaba con la espalda recta, en las palabras en árabe que Khalid había creído que serían un muro y que ella había devuelto sin dudar, en su madre enferma sugiriendo este hotel sin decirle completamente por qué, en su padre caminando por pasillos con esa convicción que aparentemente había sobrevivido en ella sin que ella misma lo supiera. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Sebastián asintió. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites». Lo que Laila no sabía era que Khalid ya se había ido. Había extendido su estancia 2 días más de lo planeado. Los 2 días que había necesitado para hacer lo que había hecho. Y esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar sobre la ciudad, subió a su vehículo con Ibrahim y partió hacia el aeropuerto sin ceremonia. No buscó a Laila para despedirse. Lo había pensado. Había considerado subir al piso de servicio, o dejarle una nota, o pedirle a Ibrahim que le transmitiera algo. Pero finalmente entendió que la mejor manera de demostrar que lo que había hecho no tenía condiciones era precisamente esa: irse sin esperar nada a cambio.
sin el gesto final que convierte la generosidad en transacción, sin la despedida que habría puesto su propia comodidad emocional por encima de la libertad de ella. Ibrahim lo miró de reojo mientras el vehículo salía del estacionamiento. ¿Ningún mensaje?, preguntó. Ninguno, confirmó Khalid. ¿Estás seguro? Khalid miró por la ventana la fachada del Palacio Dorado alejándose, y en su expresión había algo que Ibrahim reconoció como paz. No la paz de quien ha resuelto todo, sino la de quien ha hecho lo correcto y ha decidido que eso es suficiente. Ella sabe dónde encontrarme si algún día quiere hacerlo, dijo Khalid. Y si no lo hace, habrá hecho exactamente lo correcto para ella. Y eso también está bien. Ibrahim asintió y no dijo más. Semanas después, Laila al-Rashid entró por primera vez al edificio de la Facultad de Relaciones Internacionales con una mochila nueva, un expediente de reingreso aprobado y 4 idiomas que nadie le había quitado, aunque le hubieran quitado casi todo lo demás. Doña Carmen le había preparado un desayuno esa mañana antes de que saliera, sin hacer escándalo de ello, como era su manera, y le había dicho solo una cosa. Tu padre construyó puentes con honestidad. Ahora te toca a ti, Nadia. Desde la Clínica Esperanza, donde el nuevo tratamiento seguía mostrando resultados que el doctor Vargas ya no intentaba disimular con el ceño fruncido, recibió una foto de su hija en la entrada de la facultad. La guardó como fondo de pantalla de su teléfono. Y en algún lugar del mundo, en un vuelo entre ciudades, Khalid al-Mansur abrió su teléfono y encontró un mensaje que no esperaba. Era de un número que no tenía guardado. Decía solo esto. Empecé hoy. Gracias no es suficiente, pero es lo que tengo por ahora. Khalid leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó sin responder. Y sonrió de una manera que Ibrahim, sentado a su lado, no había visto en él en muchísimos años, porque hay victorias que no se celebran en público, ni se miden en números. Hay victorias que ocurren en silencio, en un corredor de hotel, en la decisión de una madre enferma, en la espalda recta de una joven que nunca dejó de saber quién era, aunque el mundo hiciera su mayor esfuerzo por hacérselo olvidar. Y hay lecciones que ningún éxito puede enseñar y que solo llegan cuando uno finalmente tiene el valor de mirar de frente lo que dejó atrás. Tariq al-Rashid había caminado por la vida con la convicción de que la integridad no es lo que uno hace cuando es fácil, es lo que uno elige cuando cuesta todo. Su hija lo había demostrado sin proponérselo. Y el hombre que una vez no tuvo ese valor, había encontrado, décadas tarde pero no demasiado tarde, el camino de regreso a quien pudo haber sido siempre. Eso no borraba el pasado, pero construía algo sobre él. Y a veces, construir sobre las ruinas es el acto más valiente que existe.